Sean bienvenidos a Mente Abierta. La guerra en el aire, la profecía de H.G. Wells. En 1908, cuando el ser humano apenas había dado sus primeros pasos en la aviación, un visionario británico llamado Herbert George Wells escribió una novela que parecía una locura, pero que terminó siendo una profecía inquietantemente precisa. Se titulaba La guerra en el aire y fue escrita en solo 4 meses, justo un año después de los primeros vuelos de los hermanos Wright. A pesar de la falta de tecnología real, Wells ya imaginaba un mundo donde los cielos se convertían en un campo de batalla, con bombardeos, dirigibles, cazas y una guerra total que cambiaría la historia. En el argumento, el protagonista es Bert Smallways, un joven mecánico de bicicletas con espíritu curioso. Un día, por accidente, termina involucrado en una serie de eventos que lo llevan a volar un dirigible alemán experimental, y desde el cielo presencia el inicio de una guerra aérea global. Las ciudades son bombardeadas desde el aire. El cielo se llena de dirigibles de guerra, aeronaves blindadas y batallas aéreas que destruyen todo a su paso. Los dirigibles surcan el cielo y arrasan con las ciudades. La novela, escrita 7 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, anticipa con asombrosa precisión no solo el uso militar de los aviones, sino también el horror psicológico y social que traería la guerra moderna. Cuando Wells escribió La guerra en el aire en 1907, la aviación aún era un experimento. Los vuelos duraban minutos y no existía ningún modelo capaz de llevar bombas o participar en combates. Y sin embargo, en sus páginas encontramos combates aéreos, bombardeos estratégicos sobre ciudades, imágenes del mundo visto desde el cielo, una guerra mundial que colapsa las estructuras sociales. Todo eso una década antes de que ocurriera de verdad. Una frase para la historia. Lentamente, ampliamente, invenciblemente, creció en la mente de Bert la comprensión de la inmensa tragedia de la humanidad en la que su vida se estaba hundiendo. La aterradora y universal naturaleza de la época que había llegado. La idea de un final para la seguridad, el orden y la costumbre. Wells comprendía que la tecnología cinética podría destruir el mundo. No solo anticipó la guerra moderna, intuyó su impacto emocional, social y filosófico. Un mundo sin retorno. En la novela, el mundo cae en una guerra tan brutal que la civilización no logra recuperarse. Las naciones colapsan, el comercio se detiene y el caos se convierte en la nueva normalidad. Wells escribe: el mundo entero estaba en guerra y no podía volver a la paz. Tal vez nunca lo haría. En la reflexión, ¿era ficción o advertencia? Guerra en el aire no solo fue un ejercicio de la imaginación, una advertencia era. H.G. Wells nos mostró como una innovación extraordinaria. Volar podía convertirse en un instrumento de destrucción global, y lo hizo con años de anticipación. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad en 1914, y luego en 1939, y después en los drones del siglo XXI. Hoy, más de un siglo después, cuando los cielos están llenos de satélites, armas hipersónicas y vigilancia permanente, la visión de Wells se vuelve un poco más actual. Quizá no solo predijo el futuro, quizá lo entendió antes que nadie. Cuando hablamos de ciencia ficción, hay un nombre que se repite con fuerza: Herbert George Wells, autor de clásicos como La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos. Pero hay una menos conocida que podría ser la más reveladora de todos: La guerra en el aire. En esta novela, Wells describe con asombrosa precisión el uso de aeronaves en guerras mundiales, años antes de que siquiera existiera un avión militar.
¿Cómo podría predecir algo así con tanto detalle? Algunos creen que no fue imaginación sino información, y que como otros autores del pasado, Wells estaba autorizado a contar la verdad disfrazada de ficción. La guerra en el aire. Un joven reparador de bicicletas llamado Bert Smallways se ve envuelto por accidente en una guerra aérea global iniciada por un ataque alemán con dirigibles gigantes. ¿Quién era realmente H.G. Wells? Según los foros de investigación alternativa, Wells no solo fue un simple escritor de ciencia ficción. Los archivos recuperados sugieren un perfil mucho más complejo, miembro de una sociedad fabiana, un grupo socialista elitista vinculado al diseño de políticas globales, posible miembro de la masonería y de la Royal Society, con accesos a círculos científicos y políticos privilegiados, ateo o agnóstico, en una época donde la religión dominaba la narrativa pública, lo que indica una mente fuera del sistema. Sus obras no solo fueron visionarias, fueron educativas. Su libro The Outline of History fue adoptado en instituciones académicas de todo el mundo, vendiendo más de 2 millones de copias. Fue él quien moldeó en parte la manera oficial de enseñar historia en Occidente. Imágenes proféticas, una imagen original de la primera edición de 1908, un ataque aéreo masivo sobre el Canal de la Mancha, usando estructuras similares a las de la Torre Eiffel como apoyo de dirigibles de combate. Creatividad o planos antiguos adaptados. Quizás se veía por ahí el Titanic, comparando una de las ilustraciones del libro con el famoso transatlántico cuya botadura fue en 1911, con semejanzas inquietantes. Wells conocía diseños de barcos o estructuras antes de que siquiera se hicieran públicos. No solo una vez. Wells repitió este patrón en otras obras, como La forma de las cosas por venir, de 1933, donde predice las guerras mundiales con fechas, contextos y consecuencias muy similares a las reales. The Open Conspiracy, The New World Order, obras de no ficción donde propone una gobernanza planetaria tecnocrática para salvar el mundo del caos. Ficción o filtración planificada. Una hipótesis presentada por muchos otros autores del pasado. Wells fue alguien permitido para conocer la verdadera historia y escribirla como ficción mientras el resto del mundo aprendía una versión oficial distorsionada. Ellos planean décadas en avance. Por eso estos escritores son tan precisos y al llamarlo ciencia ficción evitan el escutri. Conexiones inquietantes. El auge de la aviación como arma de guerra vino después de que Wells lo escribiera. La enseñanza global de historia se estandarizó usando su libro. Promovió la idea de una sola civilización global gobernada por expertos. ¿Fue Wells un visionario solitario o un peón brillante en un tablero más grande? En conclusión, La guerra en el aire puede parecer una obra olvidada del pasado, pero cuando la lees con ojos del presente suena más como una filtración velada que como una simple fantasía. Y si tantos elementos de esa ficción se volvieron realidad, quizá lo que aún consideramos ciencia ficción sea solo el próximo capítulo para una historia que alguien ya escribió por adelantado. ¿Qué opinan de todo esto? Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.